¿Qué tal amigos? Mi nombre es Juan Diego Murillo, soy farmacéutico y hoy vengo a hablarles un poquito de lo que son los efectos secundarios de los opioides. Como ya sabemos, los opioides, su principal utilización a nivel clínico es la analgesia. ¿Y cómo se produce su efecto? Bueno, cuando productos como la morfina, la metadona interactúan con los receptores opioides de nuestro organismo. Entonces, esa analgesia, producto de la interacción de morfina, por ejemplo, con el receptor, también es la encargada o es la que nos va a producir los efectos secundarios, ¿verdad? Eficiencia en la analgesia, al igual que los efectos adversos, se asocian al medicamento cuando interactúa con los receptores, ¿verdad? ¿Quiénes son los que van a estar más expuestos a sufrir efectos adversos con opioides? Bueno, generalmente son los adultos mayores que están en un proceso con cáncer o que están con terapia crónica para el dolor. Entonces ellos son los que se van a ver perjudicados de mayor manera, generalmente por los procesos asociados al envejecimiento que los hacen más susceptibles a los efectos secundarios de este tipo de medicamentos. Los opioides, más bien los receptores de opioides más conocidos son el MOP, el DOP, COP y NOP, ¿verdad? Generalmente uno como los encuentra en los libros de farmacología, que el receptor mu, que el receptor kappa, delta, ¿verdad? Entonces esos son los receptores a los que se hace referencia cuando hablamos de MOP, DOP, COP y NOP, ¿verdad? Ellos se encuentran ubicados en varios lugares de nuestro organismo, ¿verdad? Principalmente a nivel del sistema nervioso central, y su principal acción o su principal repercusión en el organismo es la producción de analgesia, ¿verdad? Sin embargo, como lo mencioné en la filmina anterior, los efectos secundarios también se asocian a este tipo de receptores que se ubican en las diferentes partes del cuerpo y nos van a producir este tipo de interacciones. El primer efecto adverso que vamos a analizar es la analgesia, perdón, la tolerancia analgésica. ¿Qué nos referimos con esto? Bueno, es cuando el paciente que empieza a utilizar opioides lo hace repetitivamente, un proceso crónico, un proceso por cáncer, llega un momento en que el opioide no genera la misma acción analgésica, ¿verdad? Entonces el paciente, qué sé yo, está tomando 20 miligramos de morfina cada 8 horas, pero resulta que ya no le hace el mismo efecto. Esto independientemente del proceso de la patología que él tenga, ¿verdad? ¿Cómo se produce esto? Bueno, resulta que los receptores mu principalmente, al estar en contacto con la morfina, con algún otro opioide, sufre un proceso de desensibilización, lo que lo hace menos susceptible a ser afectado por medicamentos como la morfina. Entonces es ahí donde tenemos un, un, un efecto secundario asociado a la alteración de la estructura de este receptor mu, por ejemplo. ¿Qué es lo que se hace generalmente? Bueno, se aumenta la dosis para tener el efecto deseado en cuanto a analgesia. Entonces, eso es importante entenderlo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, que al tener esa desensibilización, aumentamos la tolerancia del paciente y probablemente generemos otros tipos de efectos secundarios, como sería la dependencia física y síntomas asociados a cambios en el comportamiento del paciente. Entonces, en el manejo clínico de la tolerancia de la analgesia, probablemente se requiera rotación de opioides y la combinación de opioides con algunos otros medicamentos coadyuvantes, ¿verdad? Entonces es importante definirlo. El uso prolongado de opioides va a aumentar la alteración en los receptores de estos mismos opioides y por lo tanto es un efecto inevitable el que conforme pase el tiempo el paciente va a requerir mayor cantidad de medicamento para lograr el efecto deseado. Importante aclarar,
independientemente de la progresión de su enfermedad. O sea, a esto hay que añadirle la progresión de la enfermedad. El segundo efecto adverso asociado a opioides más importante es la adicción física, perdón, la adicción y la dependencia física. Entonces, ya lo explicamos en la lámina anterior, el paciente llega, genera tolerancia porque sus receptores no son capaces de recibir la morfina, en este caso, por ejemplo, y él va creando una dependencia física que tiende a aumentar en cuanto a la concentración necesaria del opioide para generar un efecto satisfactorio en su dolor, en el control de su dolor, por ejemplo. Aquí quería mencionar, y lo pueden ver en la imagen, por ejemplo, la crisis que está teniendo los Estados Unidos con el control de los opioides, ¿verdad? Inclusive esta imagen que ven aquí es una calle, un barrio en Filadelfia, Estados Unidos, donde prácticamente se concentran todos los adictos a opioides a consumir heroína, a consumir opioides de prescripción médica, por decirlo de alguna manera, y se ha generado un problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tratamos de resolver todo con medicamentos, dejamos alternativas o terapias alternativas aparte y le dejamos toda la carga al opioide, ¿verdad? Entonces, todo eso nos está abriendo una brecha importante para que la adicción y la dependencia física sea un problema más en la lucha contra el dolor de los pacientes que requieren medicamentos como los opioides, ¿verdad? Que indudablemente son una excelente opción de tratamiento para pacientes con cáncer. Sin embargo, pareciera que para pacientes con dolor crónico no oncológico no resulta ser una opción ideal, ¿verdad? En el control. Probablemente algunos pacientes se vean beneficiados con el uso de los opioides, pero una gran mayoría no reciben el beneficio que ellos esperan. Adicción y dependencia física. Este es un efecto secundario muy importante también y es más evidente cuando se produce la reducción en el tratamiento con opioides a un paciente, ¿verdad? Entonces resulta que el paciente no está recibiendo la analgesia requerida con el opioide y se decide reducir la cantidad de opioide que se le da. Entonces el paciente ve alterada su situación de vida porque se le van a presentar síntomas relacionados a la abstinencia. ¿Y cuáles son esos? Bueno, secreción nasal, diarrea, calambres, incapacidad para dormir o una hiperalgesia. Eso hay que destacarlo, muy importante. También el paciente en esta condición siente placer a la hora de utilizar el opioide. ¿Por qué? Bueno, porque la morfina, por ejemplo, al interactuar con sus neuronas y sus receptores, me liberan dopamina, lo que da como resultado una sensación de placer en el paciente. Eso hay que tenerlo claro porque conforme vamos aumentando la dosis de los pacientes que utilizan opioides, la carga de dopamina es mayor, por lo tanto enganchamos más al paciente con este tipo de medicamentos. En este proceso es donde tenemos que tener cuidado porque nosotros no podemos suspender de manera abrupta el consumo del opioide por parte del paciente. ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿O por qué no lo es recomendable? Bueno, cuando el paciente para de tomar su opioide, esto causa una liberación masiva de noradrenalina, lo que causa ansiedad, nerviosismo, calambres musculares. Entonces, cuando el paciente está en un proceso de dolor crónico que lleva varios meses, por decirlo de alguna manera, utilizando el opioide, es importante que
el régimen primero inicie bajo, con una concentración baja, y de ahí vaya aumentando despacio, para prevenir lo que sería la dependencia física, la sobredosis o abuso y la prevención de la adicción. Entonces, es importante destacar, bueno, establecer la dosis mínima efectiva para este tipo de pacientes y que se adapte para su uso a largo plazo. El tercer efecto adverso que vamos a analizar es uno muy frecuente, es la constipación, ¿verdad? Entonces, siempre llega el paciente que está utilizando opioides con problemas de constipación, si no le hemos dado antes medicamentos, obviamente, para facilitar el tránsito intestinal. Pero ¿cómo se produce esto? Bueno, resulta que el opioide, vamos a utilizar la morfina en este caso, llega y interactúa con el sistema nervioso entérico del paciente. Entonces, el opioide, la morfina en este caso, se une al receptor mu que se encuentra en el intestino y produce un bloqueo del tránsito intestinal, ¿verdad? Entonces, ese nos genera el problema. ¿Qué nos altera también? Bueno, que esta morfina que llegó al intestino tiene la capacidad de liberar serotonina ahí mismo. Al liberar serotonina, bueno, aumenta la absorción de líquido por parte del intestino y me va a seguir generando el problema de constipación. Entonces, importante destacar que la constipación afecta aproximadamente el 40% de los pacientes que se encuentran con tratamiento oral crónico con opioides, ¿verdad? Y existen diferentes tipos de laxantes que nos podrían facilitar o controlar este efecto. Cabe destacar que a diferencia de receptores mu en otras partes del organismo, los benditos receptores mu que se encuentran en el intestino no generan tolerancia en cuanto a la motilidad gástrica. Entonces, no, usted no va a decir, no, mire, es que el paciente, conforme pase el tiempo y esté tomando la morfina, va a generar tolerancia al efecto de la constipación. No, eso no va a ocurrir. La constipación se va a mantener a menos que suministremos laxantes o reduzcamos la dosis o la cantidad de opioide que se le brinda al paciente. El siguiente efecto secundario que vamos a ver son las náuseas y el vómito. Actualmente, el mecanismo por el cual un opioide produce náuseas y vómito no está del todo claro. Hay autores que afirman que es una interacción entre el opioide y los receptores MOP, DOP o COP que se encuentran ubicados en el aparato vestibular y que activan las zonas disparadoras de náusea y vómito, ¿verdad? Entonces eso es importante tenerlo presente. El mecanismo no lo conocemos exactamente, pero se produce. Y la mayoría de los pacientes que son tratados con morfina oral experimentan náuseas y vómito crónico. Alternativas, bueno, hacer una rotación de opioides o cambiar la ruta de administración, ya sea de oral a subcutánea, que aparentemente reduce este tipo de molestia. El quinto efecto secundario asociado al uso de opioides es nada más y nada menos que la depresión respiratoria. Entonces, a ese es el que le tenemos más miedo, ¿verdad? Porque es el que representa condiciones fatales para el paciente. Es el que probablemente le produzca la muerte. Entonces, sin embargo, es importante destacar que es el menos frecuente. ¿Cómo se produce la depresión respiratoria? Bueno, en el paciente, por ejemplo, que está utilizando la morfina, la morfina interactúa con los receptores MOP que se encuentran a nivel del sistema pulmonar y reduce la acción de las células, entonces, de las neuronas. Entonces, la morfina llega a un momento en que inhibe la excitación de las neuronas de los pulmones
y el efecto de la respiración, del movimiento respiratorio, el ritmo respiratorio, se disminuye a tal punto que representa una depresión respiratoria, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las opciones? Bueno, probablemente utilizar el antídoto, que en este caso es la naloxona, ¿verdad? Que es el antagonista, el que produce el efecto antagonista a los opioides. Importante destacar también en pacientes que están en control del dolor, generalmente tienen un manejo multimedicamentos, ¿verdad? Y probablemente alguno de los tantos que tome tengan interacción o tienen a producir también efectos secundarios como la depresión respiratoria. Entonces, eso es importante que lo tengamos en consideración. El paciente utiliza morfina y puede tener una depresión respiratoria, sí, claro. Sin embargo, el paciente que está con una mayor carga de opioides tiene mayor riesgo. Y si a esto le sumamos que el paciente utiliza medicamentos que también pueden producir depresión respiratoria, es sumamente necesario realizar un análisis completo de los medicamentos que toma el paciente antes de suministrar dosis altas, ¿verdad? O inclusive a dosis bajas en pacientes que no están acostumbrados o que inician con la utilización de estos opioides. Para finalizar, voy a hablar de otros efectos secundarios. Otro efecto secundario producto de la utilización de opioides como la morfina es un efecto que inicia con una supresión motor. Entonces el paciente presenta dificultad para realizar movimientos, pero subsecuentemente el paciente experimenta una hiperexcitación, ¿verdad? Entonces eso hay que considerarlo. Importante, náuseas, mareo, vómito, letargia, hiperalgesia y prurito son efectos adversos comunes asociados a los opioides. En el caso del prurito, bueno, resulta que la utilización de morfina en nuestro organismo libera histamina. Entonces, al liberar histamina se produce un efecto alérgico, lo que se expresa como el prurito, ¿verdad? La picazón. Entonces, el paciente que se rasca probablemente esté asociado al uso de la morfina, ¿verdad? Sí, nos demuestra o nos dice que tiene ese efecto no deseado con la utilización de la morfina. Hiperalgesia es un tema controversial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos utilizando un medicamento para el dolor, sin embargo, como efecto secundario nos produce más dolor, ¿verdad? Es un tema que está en estudio, que está en constante desarrollo, pero que no se entiende completamente, ¿verdad? Eso hay que destacarlo y analizarlo a la hora del paciente hace su reporte de efectos secundarios. Como consideración final, es importante destacar que los opioides son una gran herramienta para el control del dolor, pero como todo medicamento, tiene efectos secundarios que debemos considerar. Siempre hay que hacer un balance riesgo-beneficio y en el caso de los opioides, si los estamos utilizando para dolor crónico no oncológico, es importante establecer las reglas claras con el paciente y decirle, ok, vamos a hacer una prueba para ver si esto no funciona o si usted recibe un alivio con este tipo de tratamiento. ¿Por qué? Ya lo destacamos en el primer efecto secundario, la tolerancia y la dependencia física está a flor de piel, como diríamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con el uso repetitivo de los opioides me va generando tolerancia y no nos da el efecto analgésico requerido, ¿verdad? Lo que nos hace que aumente la dosis. Al aumentar la dosis, promovemos los efectos adictivos y de dependencia física
Y de ahí nacen otra serie de problemas asociados al uso, ¿verdad? Que al final tenemos que estar luchando con el paciente para este, ofrecerle un uso racional de este tipo de medicamentos y para que obtenga el mejor beneficio, ¿verdad? Y establecerle, también es importante decirle al paciente, ok, usted probablemente no reciba una solución al 100% de su problema con este tipo de medicamentos, pero representa una alternativa que vamos a probar. Y es ahí donde entramos en un diálogo con el paciente para explicarle los riesgos y beneficios de utilizar este tipo de medicamentos. Muchísimas gracias.